Para todos aquellos buscadores espirituales, para todos aquellos psiconautas, para todos aquellos que gustan del autoconocimiento, es muy importante comprender, conocer los 8 circuitos de la conciencia descritos por Timothy Leary. En palabras de Robert Anton Wilson, para comprender el espacio neurológico, el Dr. Timothy Leary asume que el sistema nervioso consta de 8 circuitos potenciales o engranajes, que también podemos observar o comprender como mini cerebros. 4 de estos cerebros se encuentran en el lóbulo izquierdo, generalmente activo, y se preocupan por nuestra supervivencia terrestre. 4 son considerados fuera de este mundo, residen en el lóbulo derecho, silencioso o inactivo, y están destinados a nuestra evolución futura. Esto explica por qué el lóbulo derecho suele estar inactivo en esta etapa de nuestro desarrollo y por qué se vuelve activo cuando la persona medita, ingiere algún tipo de psicodélico o se dedica a desarrollar su lóbulo derecho a través del arte. Explicaremos brevemente cada uno de estos 8 circuitos o cerebros. El primer circuito es el circuito de biosupervivencia, el cual obviamente se activa en los primeros días de nacimiento. Y este circuito precisamente nos permite sobrevivir en el mundo. Se activa por medio de los mecanismos de aceptación o rechazo. Tiene que ver con aquellas cosas que nosotros aceptamos por placer y rechazamos porque nos causan dolor. En este punto, la conciencia simplemente oscila en esas 2 frecuencias, aceptando aquello que le gusta y rechazando aquello que le causa dolor. Este circuito queda totalmente activo en los primeros días o los primeros meses de nacimiento. Después viene el segundo circuito, que es el sistema emocional territorial, y tiene que ver precisamente con las cuestiones emocionales. Es en el instante mismo en que la conciencia, cuando activa este segundo biocircuito, comienza a desarrollar en nosotros como niños actitudes emocionales, como puede ser lo que llamamos berrinches. También tiene que ver con las aprensiones emocionales y la manera en cómo resolvemos nuestras propias emociones. Tanto el primer circuito como el segundo son totalmente grabados como una especie de datos de computadora que quedan almacenados en nuestra mente. Y de esta manera nos podemos ciclar tanto en el primer circuito como en el segundo. Y el segundo, que tiene que ver con todo esto del comportamiento agresivo dominante o comportamiento cooperativo sumiso. Esto significa que hay personas, por ejemplo, que aprendieron a que si se portaban de cierta manera, las demás personas hacían su voluntad. Y esto hace precisamente que se hagan mecanismos que pueden ser agresivos y otros pasivos. Es interesante este concepto y cada uno de nosotros tiene que ser muy honesto para comprender esas huellas que están grabadas en este segundo circuito. Después continúa el tercer circuito en nuestra conciencia, el tercer circuito, que se llama sistema semántico vinculante en el tiempo. Este circuito precisamente nos ayuda a desarrollar herramientas con las cuales podemos interactuar con el mundo. Es gracias a este circuito que se crean los conceptos, una especie de asimilación o producción de programas que desarrolla o activa otros programas básicos. Es decir, que a través de este circuito podemos de cierta forma regular la información y la actividad del primer circuito y el segundo. Es precisamente aquí donde se encuentra la mente conceptual, todo lo que tiene que ver con los conceptos y la manera en cómo los interpretamos dentro de nosotros. Obviamente esto tiene que ver con el uso del lenguaje, el lenguaje aplicado en los conceptos que utilizamos. El siguiente circuito que se activa una vez que se desarrollan los 3 anteriores es el circuito
conocido como sistema sociosexual. Este cuarto cerebro o cuarta biocomputadora se ocupa de la transmisión de la cultura tribal o étnica a través de generaciones. Y es bastante interesante porque por primera vez introduce algo que se llama tiempo. En este circuito, por ejemplo, se encuentran grandes patrones de conducta que nosotros adoptamos debido a nuestra cultura y el ambiente familiar en el cual crecemos. Este circuito en particular tiene que ver con las costumbres, con las ideas que se nos heredan en estos precisamente grupos tribales o grupos familiares. Debemos comprender que conforme avanzan los circuitos se van haciendo cada vez más complejos. Y en este caso en particular estamos hablando de un circuito que tiene que ver con muchas influencias, desde la influencia del núcleo familiar, la influencia del grupo temporal o de generación, la generación en la que te encontraste o te encuentras, la influencia del país en el que estás, la influencia del continente o planetaria, todas estas influencias que tienen que ver con el ambiente que nos rodea. Es cuando el ser humano comienza a interpretar roles en la sociedad. Las personas sienten que necesitan ser de cierta manera. Este circuito obviamente se activa en la adolescencia, cuando los seres humanos buscamos nuestro propósito o a qué nos vamos a dedicar, pero se ve tremendamente influenciado por los medios en los cuales se desarrolla. El quinto circuito es conocido como el sistema neurosomático. A partir de aquí, estamos tratando con circuitos de la conciencia que son relativamente nuevos. Son circuitos con los cuales apenas estamos comenzando a utilizar y comprender. Y esto es debido a que han surgido relativamente en muy poco tiempo si los comparamos con los circuitos anteriores que se desarrollaron en tiempos demasiado antiguos. Este circuito quinto de la conciencia neurosomático prácticamente se desarrolló a partir de la India o de las antiguas escuelas de conocimiento, ya que tiene que ver con el desarrollo de las capacidades mentales superiores. Tiene que ver con la capacidad que tenemos para afectar a nuestro cuerpo a través del pensamiento. Existen muchas técnicas con las cuales se activa este circuito, y precisamente todos aquellos que nos dedicamos a la meditación tenemos muy bien activado este circuito y conocemos la relación del cuerpo-mente, la relación de la mente y el cuerpo. Se trata precisamente de esa relación específica, esa conexión extraordinaria entre los procesos del pensamiento y lo que sucede en el cuerpo. El sexto circuito de la conciencia se conoce como el sistema neuroeléctrico. Hablar de este circuito es hablar de algo ya bastante profundo. El sexto cerebro o biocircuito consiste en que el sistema nervioso se vuelve consciente de sí mismo, aparte de los mapas de realidad gravitacional impresos desde el circuito 1 al cuarto e incluso aparte del éxtasis corporal del circuito 5. Es un circuito bastante complejo y que tiene que ver con la conciencia de abstracción, relacionado con lo que el científico, el Dr. John C. Lilly, llamaba la metaprogramación, es decir, conciencia de programar la propia programación. Cuando se activa este circuito, somos capaces de modificar nuestro aparentemente destino. Nos volvemos totalmente responsables de nuestra realidad, ya que al activarse este biocircuito, esta biocomputadora, comprendemos que nosotros somos quienes escribimos el guión de la vida y que tenemos el poder de programar lo que queramos que suceda en nuestra existencia. Es a partir de este circuito que se logra la transformación y el ser humano se convierte en aquello que desea y que de manera deliberada crea a cada instante. Es muy importante comprender que este circuito realmente tiene muy poco tiempo. Es por ello que muchas personas aún no logran comprender
este tipo de biocircuito, este tipo de entendimiento, porque se encuentran aún en los circuitos que están más abajo en la conciencia. Es por esto que es importante comprender que no se trata de que seamos mejores o sean mejores las personas que tienen los circuitos superiores activados. Simplemente son caminos y procesos del desarrollo de nuestra propia conciencia. Por lo tanto, se trata de tener paciencia, compasión y comprensión con nosotros mismos y nuestros semejantes, algo que obviamente puede activarse a partir del quinto, sexto, séptimo y octavo circuito. El séptimo circuito es llamado el sistema neurogenético, y ya estamos hablando de un nivel de procesamiento y un nivel de comprensión que en verdad es muy avanzado. El séptimo biocircuito entra en acción cuando el sistema nervioso comienza a recibir señales del interior de la neurona individual, del diálogo del ADN y el ARN. El primero en lograr esta mutación habló de recuerdos de vidas pasadas, reencarnación, inmortalidad. Que estos adeptos estaban grabando algo real es indicado por el hecho de que muchos de ellos, especialmente hindúes y sufís, dieron maravillosamente vistas poéticas de la evolución 1000 o 2000 años antes que lo hiciera Charles Darwin, y previeron la superhumanidad antes del mismo Friedrich Nietzsche. Podríamos decir que la conciencia, cuando activa este circuito, en realidad está conectada con muchos tiempos y muchos espacios al mismo tiempo, valga la redundancia. Se trata de una conciencia que está más allá de lo que podemos percibir, y prácticamente el individuo percibe el mundo como un campo de energía primordial. Comprende que todos son señales de información que viajan a través del espacio-tiempo, que se conectan de manera simultánea con otras realidades. Es a partir de este punto que podemos hablar de la comprensión de algo llamado multiverso, pero no desde el punto de vista intelectual, sino desde el punto de vista experiencial. Se trata de experimentar lo que se conoce como universos paralelos, líneas de tiempo, saltos cuánticos, entre otras muchas cosas. Hablar de el octavo circuito, la octava biocomputadora de la conciencia, es hablar del sistema neuroatómico, conocido también o denominado por Robert Anton Wilson como el circuito cuántico. El Dr. Timothy Leary sugería que el circuito octavo es literalmente neuroatómico, infra, supra y metafisiológico, un modelo cuántico de conciencia y o un modelo consciente de la mecánica cuántica de los físicos discutidos a lo largo de estos últimos tiempos, el nuevo paradigma de la mecánica cuántica. Cuando el sistema nervioso se enciende en este circuito de nivel cuántico, el espacio-tiempo se borra, se trasciende la barrera de la velocidad de la luz de Einstein. Podríamos decir que es un circuito que tienen activado y que activaron los grandes maestros de la antigüedad como Siddhartha Gautama, el Buda histórico, el Buda Sakyamuni y otros grandes maestros que ya todos conocemos. Creo que este modelo de los 8 circuitos de la conciencia desarrollado por el gran Timothy Leary nos ayuda a comprender que existen diferentes niveles de conciencia y que por lo mismo las terapias, por ejemplo, psicológicas, pueden adecuarse a cada uno de estos circuitos. No es lo mismo trabajar con una persona que tiene activados los circuitos superiores que trabajar con una persona que aún no los tiene activados. Las preferencias, los gustos, las ideas, todo está relacionado con aquel circuito con el cual estás conectado. Así que espero que esta información te resuene, te sirva y, lo más importante, que te aporte algo en tu vida. Muchas gracias por escuchar.